cómo podemos influenciar al mundo. Lo que es el versículo 13 hasta el 16, el Señor nos presenta dos ejemplos, y vamos a mirar uno, que nos muestra o nos enseña algunas cosas, factores, que si nosotros los ponemos por obra, podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. La sal de la tierra y la luz del mundo. Dos cosas. Hoy vamos a hablar basado solamente en la sal. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor dijo: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Amén. Me llama la atención que el término sal, Gloria a Dios, en el griego significa prudencia. O sea, el término que se coloca aquí significa prudencia. Alabado el nombre del Señor. Y cuando habla de desvanecerse, dice de actuar como un simple, actuar o hacerse como un necio, enloquecerse. O sea, perder la identidad, perder la esencia de lo que somos. Gloria al nombre del Señor. Para esto, para entender un poquito más, hay una parte, hay una joya ahí escondida en el Evangelio según San Marcos, le invito allá, que es donde vamos a profundizar, que es uno de los pasajes de pronto controversiales para los comentaristas, pero que la palabra de Dios, como nos enseñaba esta mañana, es útil para todo. En San Marcos capítulo 9, gloria a Dios, el versículo 49 y 50 dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí encontramos tres aspectos en estos dos versículos que nos pueden ayudar a influenciar de la misma manera, amados hermanos, que la sal, donde quiera que toca, genera una influencia. Gloria a Dios. Amén. Miren que el Señor es claro cuando dijo: si la sal se desvaneciere, o sea, si la sal en su estructura interna se desquebraja, ¿quién la puede salar a ella? Si ella es la que Dios diseñó para eso. Cuando nosotros vamos a la fórmula química de la sal, es algo terrible. La razón, en química, los que están en el décimo, bueno, creo que ahorita le están dando química desde sexto, pero es cloruro de sodio. Y entonces ahí tenemos una mezcla entre un veneno y un explosivo. Pero Dios lo juntó y es algo que le da sabor a todo. Amén. Pero desde el punto de vista médico, todo tiene su centro, su medida. Amén. Amén. Si nosotros nos acostumbramos a echarle mucha sal a las comidas, eso es dañino para la salud. Eso va a generar a mediano y largo plazo problemas de tensión. En las mujeres, preeclampsia. O sea, que le va a afectar la salud. O sea, Dios es un Dios de centro. Él va por el centro. Amén. Nada por ni a la derecha ni a la izquierda, sino por el centro. Los extremos son nocivos. Amén. Mucha sal, enfermo. Y poquita, a veces está bien. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Entonces, aquí dice el Señor, porque el Señor viene hablando en Marcos, ahí donde leímos. Primero, por ejemplo, en el versículo 42 habla de que el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dice que mejor le fuera
atarse una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. O sea, el que sea piedra de tropiezo. Luego dice, del versículo 43 al 48, dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. La razón: mejor es entrar manco, cojo o tuerto al cielo que irse con todos los miembros al infierno. Amén. En otras palabras, el Señor va preparando lo que luego condensa en los últimos 2 versículos que leímos. Si nosotros, el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha dotado, el Señor nos ha capacitado y no influenciamos, no usamos eso para bien, cuando usted y yo tenemos un elemento que Dios nos lo ha dado y no lo usamos para bien, ¿en qué lo vamos a usar así no querramos? En el mal. Un ejemplo sencillo: el tiempo. El tiempo es un factor, un recurso no renovable. El tiempo que perdimos hoy lo perdimos. Mañana no lo vamos a recuperar. Entonces, el tiempo bien usado genera una buena influencia. Mal usado genera un perjuicio, en primer lugar para mí, pero también va a generar un perjuicio en aquellos que Dios había preparado para que nosotros en ese tiempo lo invirtiéramos para bien, para influenciar. Poderoso es el nombre del Señor. Entonces, el versículo 49, miren cómo empieza: porque, o sea, como una consecuencia de lo que viene hablando el Señor, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Aquí presenta 2 elementos que en la Biblia nos enseñan. Por ejemplo, el fuego, la Biblia nos hace representación de que el fuego purifica. La Biblia dice que la plata se purifica en fuego, el oro se purifica en fuego para sacar la escoria. Amén, hermanos. Entonces, y si nosotros vamos a mirar qué tiene que ver la sal con esto, con los sacrificios, vamos un momento por favor al libro de Levítico capítulo 2. Usted puede bendecir al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, mire, 2 capítulo 11 dice: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. El Nuevo Testamento nos enseña que la levadura es tipo de ¿qué? De pecado. O sea que yo no puedo, pero no debo ofrecer a Dios algo que esté manchado con levadura. Como nosotros somos malos, sin Cristo todo lo que ofrezcamos estará contaminado. Por eso necesitamos depender de Cristo, entrar por Cristo. Amén. Dice ahí: porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de la primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. O sea, la primicia sí la aceptaba el Señor de la miel y de eso, porque era el primer fruto. Amén. Pero la primicia no se quemaba, la primicia se le entregaba al sacerdote. Pero el 13 dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Es decir, ¿qué nos quiere decir aquí el Señor cuando dice que todo será salado con fuego? Si yo quiero influenciar al mundo, ¿dónde debe empezar mi proceso? En el altar, en la presencia de Dios. Yo no puedo ofrecer nada de Dios al mundo cuando yo no me he ofrecido en sacrificio a Dios. Yo no puedo pretender impactar a un mundo cuando yo no me he dejado impactar por Dios. Cuando yo no he estado en la presencia del Señor, cuando, como dice el apóstol Pablo, lo quiero leer porque es muy diciente, en la carta a los Romanos, el capítulo 12,
Dice, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es muy importante. Amén, gloria a Dios. Agradable a Dios. Aquí el Señor dijo que no aceptaba ninguna ofrenda que no fuera con sangre. Cosa deudada no la iba a aceptar. Ni él tampoco. Porque hay gente que quiere pretender hacer del Evangelio una dulzura. Amén. Es solo amor y solo amor. Pero ni siquiera es amor. Es libertinaje. Lo que pasa es que le cambian el nombre. Porque el amor, dice la Biblia, que busca el bien del otro. El libertinaje no. El libertinaje lo único que busca es el placer propio. Amén, gloria al Señor. Amén. Entonces, miren que ahí dice que sea agradable a Dios. Yo no puedo pretender entregar una ofrenda agradable a Dios cuando en mi corazón estoy degustando, a más no poder, las pasiones. Y esto no quiere decir que no tengamos pasiones, porque si no tuviéramos pasiones estaríamos muertos. El problema es que esas pasiones deben estar sujetas a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Porque decir que si usted tiene ira se va a ir para el infierno, pues entonces todos nos toca irnos para el infierno. Porque la Biblia dice que es una obra de la carne. Ya. Y dice que hay que hacerlas morir. Hacerlas morir. No están muertas, hacerlas morir. O sea, continuamente. Yo no puedo decir que antier me consagré bien al Señor y que como me consagré bien antier me sirve para toda la vida. No, eso es todos los días. Miren que los sacrificios dice que el sacerdote dice todas las mañanas debía ofrecer un sacrificio, mañana y tarde, y el fuego en el altar nunca se apagará. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué se apaga el fuego? ¿Cuándo se retraen los sacrificios? Amén. Ahora, el fuego y la sal juegan ese papel, amén, mancomunado del sacrificio aceptable a Dios. La sal dice que es la señal del pacto, es decir, es lo que le daba esa evidencia de que iba agradable a Dios. ¿Y quién era el que lo hacía arder? El fuego. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Por eso, si usted y yo queremos influenciar al mundo, antes que debemos hacer, dejarnos consumir en el altar de Dios. Amén. Amén. Dejarnos quemar en el altar del Señor. ¿Por qué? Porque de lo contrario simplemente seremos religiosos. Amén. El religioso es el que se sabe un pasaje de la Escritura y va y le dice Cristo te ama, y después de que le dice Cristo te ama, si es un joven o una joven le empieza a echarle hasta piropos. Porque ya cumplió con lo que religiosamente tenía que hacer. Ahora van con lo que está en su corazón. Amén. O como el religioso que va para misa y en misa eso, mejor dicho, y sale y a tomar o a pecar. Eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no está presentando un sacrificio agradable, un sacrificio aceptable. La sal no aparece por ahí. Bendito Dios. Amén, hermano. Si estuviera la sal, le ardería. ¿Cierto? Le molestaría. Por eso Dios dice, nada de levadura ni nada de miel. Porque la miel es rica, pero la sal es una herida. Gloria a Dios. Y si se va a sacrificar, ¿cómo era el sacrificio? Descuartizándolo. Amén. O sea, en holocausto metiéndole candela completo. Amén, hermano. Gloria al Señor. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para poder influenciar en nuestro entorno al mundo es que debemos tener esa comunión con Dios allá en el altar, dejarnos tratar por Dios en su presencia. Amén. Luego dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Buena es la sal, porque cumple una función, o dos funciones cumple la sal, principalmente.
que la hacen beneficiosa. En primer lugar, la sal le da sabor a la comida. Repito, en su punto normal y óptimo. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros vamos un momento al libro de Job, el capítulo 6, gloria al Señor, dice, en el versículo 6:6 de Job: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Gloria al nombre del Señor. Dos preguntas nos hace ahí la palabra, Gloria al Señor. ¿cierto? Muy claras y muy dicientes. ¿Acaso la salecita no es lo que le da gusto al huevito? Ya todo. Amén. Gloria al Señor. Y mire que ahí está. Por eso, hermanos, si usted tiene una buena dieta del huevo, no se preocupe. Es bíblico. Amén. Gloria al Señor. Pero miren qué es lo que le da sabor a las cosas: la sal. Por eso dice el Señor: buena es la sal, pero si la sal se desvaneciera, o sea, si la sal pierde su estructura, no sirve para nada. Amén. Amén. Según la tradición, cuando había, ustedes saben que allá en Israel hay un mar que se llama el Mar Muerto. Y una de las razones se le llama, bueno, ¿por qué se le llama Mar Muerto? Porque allá no hay vida. Allá no hay peces, allá no hay nada. La razón, la mayoría, bueno, los océanos y los mares tienen una porción o un porcentaje más bien de sal del 7%, creo. Pero allá en el Mar Muerto está al 33%. Y dicen los que, ustedes saben que para allá hay mucho turismo, que una de las cosas que casi toda persona va allá, porque ese es bueno, lo llamativo, es que una persona se mete al Mar Muerto y se sienta a leer un periódico, una revista, porque no se va a hundir. Flota, debido a la extremada porcentaje de sal. Y le permiten estar a la persona 10 minutos nomás. 10 minutos nomás, porque es medicina. Si se pasa 10 minutos, es perjudicial. El cuerpo se afecta demasiado por la gran cantidad de sal. Usted sabe que todos los poros también sirven para eso. Por eso el cuidado con el sol, con todo lo que nuestro entorno Dios nos manda a cuidar el cuerpo. Amén, hermano. Entonces, así como en la Guajira usted ve que allá, ¿de dónde sacan la sal? Del Managua, del mar, la van a recoger. Imagínense allá la cantidad de sal que recogen. Entonces era muy común la sal, pero debido a que había tanta abundancia de sal, entonces cuando traían bastante, pero si encontraban que, por ejemplo, tengan la sal, y la probaban, pero esto ya como que le echo y no agarra sabor, eso ya no sirve. Cuando el Señor dice: si la sal se hiciera insípida, es que esa se puede desvanecer. O sea, llega un tiempo en que si no se usa, se daña, pierde su esencia. Y cuando usted la veía, una sal, pero usted la probaba y no tenía las características de la sal, ¿qué hacían? La tiraban a la calle para que, acuérdense que en ese entonces no había pavimento, no había asfalto, nada, para que ayudara ahí algo. ¿Quién pasaba por encima? La gente, para que no les Gracias a matara. Dios, aleluya. Por eso el Señor dice: cuando la sal se desvanece, no sirve más para nada, sino para qué? Para ser echada afuera. La botaban de la casa y para que la gente pasara por encima. He ahí la responsabilidad nuestra, hermanos. Cuando un creyente no entiende que fue llamado a ser influencia, y si no se pone las pilas y se preocupa, tarde que temprano
va a terminar allá, fuera de la casa y en una condición terrible. Entonces, la sal, en primer lugar, es beneficiosa porque le da sabor a todo. Pero la sal también tiene otra característica. En este tiempo de pronto no se usa mucho, pero antes sí. La sal en la antigüedad era el congelador de las comidas. Salaban la carne, salaban todo para que la corrupción no deteriorara el producto. Amén, gloria al Señor. Amén, hermano. Hoy en día, pues, gracias a Dios, la Biblia dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia. Y hoy en día, refrigeradores hasta portátiles. Hoy en día ya está aire acondicionado portátil. Usted no le gusta tener calor, pues se compra un portátil donde llega atrás, lo conecta y listo, ahí tiene aire acondicionado para la pieza. Amén. O sea, hoy en día, teniendo dinero, por eso la Biblia dice que dinero para todo sirve. Usted puede tener todos los lujos que quiera, pero en ese entonces no. Entonces, la sal era lo que detenía la corrupción. Y mira, amado hermano, que en este aspecto es en el que enfatiza el Señor mucho. Buena es la sal, pero si la sal se desvaneciera o se hiciera insípida, no sirve más para nada. O sea, Dios lo salvó a usted y me salvó a mí. Tan pronto el Señor entró en nuestro corazón, nos dio la esencia, o sea, nos convirtió en sal. Dejamos de ser azúcar, de ser gelatina, somos sal. Por eso donde quiera que vayamos, querramos o no, nos van a identificar. Amén, hermano, nos van a identificar. Y cuando nos identifican, van a esperar. Amén. O sea, cuando usted lo identifican como cristiano, el inconverso va a esperar algo de Dios a través suyo. Pero si no hay nada porque la sal está desvanecida, viene el problema, pierde credibilidad. Lo empiezan a llamar el hermano Cocó, el hermano ficticio, allá viene el hermano Malapaga, allá viene el hermano, bueno, le ponen una cantidad de hermanos. Y vaya a borrar eso. Eso se riega como una pólvora. ¿Pero por qué? Porque no honró la identidad que Dios le dio. No quiso ser un agente de cambio, un agente de influencia. Porque digan, ¿cómo está el mundo? Esta mañana tocamos un momentico eso. ¿Cómo está el mundo en este periodo? Hambriento, porque supuestamente viene la época en la que se va a sentir feliz, feliz, feliz. Pero el 1 de enero, mejor dicho, no tienen ni para ir a comprar ni una salchicha. Amén. Acabaron con la prima, con la tía, con el sueldo, con todo. Todo se lo beben, lo malgastan. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. O sea, ¿qué hay en ellos? Ellos están insípidos, el mundo, hermano, anda de aquí para allá, y por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, es experto en entretener a la gente mientras la lleva para el infierno. Y por eso es que ahorita usted ve que, claro, Movistar y todo le ofrecen a usted televisión 24 horas. Y hay canales de 24 horas, el que es aficionado al deporte 24 horas, el que es novelero 24 horas de novela, el que es un adicto a la pornografía 24 horas, o sea, el que le gusta el terror 24 horas, hay canales para lo que sea. El Señor reprenda al diablo. ¿Pero por qué? Porque la gente está insípida, no le encuentra sabor a la vida, al menos con eso se eleva por allá. ¿Quién está llamado a darle sabor? La iglesia. Usted y yo. Gloria al Señor. Pero si usted y yo, en vez de darle ánimo, le damos el desánimo. Amén. Ahora, el otro factor. Para nadie es un secreto que el mundo está de mal en peor y seguirá de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Corrompiéndose, haciendo hechos abominables. ¿Quién es el que está llamado a detener esa corrupción? La iglesia.
Y mira, hermano, la corrupción. Usted, por ejemplo, las hermanas que están pendientes de la cocina y de la casa, barren y no han terminado de barrer en la cocina, cuando miran la puerta ya hay hojas. ¿Por qué? Porque la maldad, la corrupción se quiere meter. Amén, gloria a Se Dios. quiere meter en todo lugar. En la iglesia también. Amén. Y si nosotros perdemos la sal, perdemos la identidad que somos cristianos, pues entonces empezamos a aceptar pequeñas cosas. Pequeñas cositas. Eso no es tan malo. Bendito sea Dice Cantares, las zorras pequeñas dañan las vidas que están en el cielo. Y en estos días hablamos con un pastor que hay unas zorritas pequeñitas, bonitas. Y por ejemplo, tomando como base cultural e histórico de esa porción de la palabra, los encargados de las viñas, ellos levantaban esos muros y colocaban espinos y bueno, colocaban una serie de cosas para proteger el viñedo de las zorras grandes. Pero las pequeñas no, porque las zorras pequeñas abren un agujerito chiquitito y por ahí se ven. Y como son pequeñas, usted entró y hizo un murmullito y no hay nada, no la vio, se escondió, no pasa nada, pero ahí se va comiendo. Poco a poco haciendo el destrozo. Y vuelve y sale y se va. Y las pequeñas cositas en ocasiones son las que hacen más daño. Amén, gloria al Señor. Amén. Por eso, hermanos, si nosotros que somos llamados a ser la sal de la tierra, hermano, en vez de ser influencia, nos dejamos influenciar, hermano, ¿en dónde vamos a terminar? Hermano, esto es así. O usted influencia o usted lo influencia. Amén, aleluya. O usted influencia para bien o influencia para mal. Pero aquí nadie es neutro. Amén. 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 O usted da un buen consejo o da un mal consejo. Amén. O usted de los que dicen no vamos a buscar a Dios, dice no, no es tampoco para tanto. Ahí está en contra. O somos una cosa o somos otra. Pero el término medio para Dios es lo mismo que no es nada. El tibio lo vomitaré de mi boca. Amén, hermanos. Entonces, Dios nos demanda que como la sal, procuremos retener la estructura interna. La estructura. Porque usted no ve, por ejemplo, ahorita por allá hay un edificio como de 13 pisos en Medellín. Usted lo ve y está bien. Los habitantes dicen, pero yo no le doy ningún problema. Pero los estudios dicen, no sirve que viva gente ahí porque en cualquier momento colapsa. ¿Qué estudian ellos? ¿Las paredes? No, la estructura, las bases, las columnas. Amén, gloria a Dios. Y le hacen una serie de pruebas. Y si ven que los niveles de resistencia no son los óptimos, dicen, es mejor derribarlo porque en cualquier momento, como dice la Biblia, como pared agrietada que amenaza caída. Gloria al Señor. Dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, de repente, cuando menos lo piensan, ¡ran!, se vino y una calamidad. Cientos de personas se murieron allá donde estaban. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos analizarnos, dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si verdaderamente sois de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque si nosotros mismos, el evangelio que hablamos con nuestra boca, no nos la creemos ni nosotros para vivir una vida agradable, ¿cómo vamos a influenciar a Juan? Si usted de los hermanos que en vez de apoyar las actividades de la iglesia, apenas termina el culto por allá ve hablando en contra. Hermano, las paredes tienen oídos, los árboles tienen oídos. O sea, ¿con qué autoridad usted después va a decirle a alguien, lo invito a la iglesia para que diga, de la que usted me habla, me va a invitar allá para que después rajen de mí? ¿O qué le pasa? De pronto no se lo dicen de frente, pero hasta pronto se vaya y dice, ¿qué tal la belleza de vecinos que tengo yo? Y estoy invitando a la iglesia cuando yo le he escuchado rajar desde el pastor. Eso no lo baja. Y de ahí para adelante va a decir, ni loco ni loca que tuviera que ver yo por allá a ir a hacerle morcillas al diablo. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo? En un instrumento de Satanás. Y está metido en la iglesia.
Amén, gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Porque la sal es buena, pero si se desvanece, ¿cómo se va a salar? Amén. Y el tercer aspecto dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Gloria a Dios. Tened sal en vosotros mismos. O sea, que en mi vida haya sal. No que tenga sal, que sea sal. Amén, hermano. Porque imagínense que le sirvan a usted pronto un aguacate, eso es bien criollito, ¿no? Eso es bien rico. Y le coloquen el salero vacío. Si le colocan el salero es porque se supone que debe tener sal. Y si no, bote eso de ahí. Hermanos, le decía hace un momento, la gente espera de nosotros. La gente espera que nosotros seamos diferentes. Hay gente que está decepcionada del Evangelio. Amén. Hay gente que usted le va a hablar del Evangelio y dice: ay, no, se rascan la cabeza y dicen: no, venga con el cuento que eso ya me ha pasado mal. ¿Quién sabe nada del Evangelio? ¿Por qué? Porque hay mucho falso pastor, falso hermano, falsos creyentes, falsas doctrinas, falsas iglesias. Amén. Y esos son los que más salen a evangelizar. Pero la sal, la que tiene la sal, el salero está tapado. ¿Sabe por qué? Porque tiene sal solamente para afuera, pero no tiene consigo mismo. Es decir, tiene sal para echarle a los hermanos de la iglesia. Los errores del hermano de la iglesia: ay, mire, le falta sal, échele. Pero ¿por qué no nos echamos en la herida de nosotros? ¿Por qué primero no sanamos la de nosotros? Amén, gloria a Dios. Porque imagine ¿qué tal yo sin sabor y diciéndole a otro: usted está como insípido, le falta sal? Y yo, ¿cómo estoy? Amén. Nosotros somos muy dados a echarle la sal a los demás y tener sal para conmigo, como hacía el rico. Alma mía, descansa, porque tienes bienes para muchos días. Y el Señor le dijo: necio, esta noche ven a pedir tu alma, y lo que has trabajado, ¿de quién será? O sea, según él estaba súper bien, porque para el judío una de las cosas que supuestamente era evidencia que tenía la bendición de Dios y que Dios estaba agradado con él era que tuviera riquezas. Pero el Señor le dice: necio, usted está perdido. Sí ha sido buen administrador, ha sido diligente, pero su alma no tiene sal. Usted no tiene la sal del pacto. Usted está perdido. Usted es un corrompido. Amén, hermanos. Entonces, nosotros a veces nos palmoteamos nuestra propia conciencia. Y cuando cometemos un error nos decimos: no, pero es que Dios sabe que yo soy débil, Dios sabe que yo soy polvo, Dios sabe que yo soy ceniza, Él me entiende. Pero cuando es otro el que tiene el error, no, tiene que esforzarse, usted tiene que cambiar, usted tiene que, tiene, el otro tiene, yo, no, Dios me tiene que entender. Amén, gloria a Dios. Cuando los míos cometen un error, hay que tener paciencia con ellos, hay que ser tolerante. Cualquiera se puede equivocar, vamos a orar a Dios. Pero cuando otro no está porque se equivoca, ¿cómo se le ocurre? Yo de mi mano ya le metí unos 50 leñazos, porque ahora lo metemos a los de nosotros. Amén, gloria a Dios. El Señor nos dice que para yo poder influenciar, debo invertir sal para mí, paz para los demás. Porque, hermano, yo les decía que el exceso de sal es perjudicial, ¿sí? Es más, por ejemplo, en la Biblia encontramos casos donde el Señor mandó echarle sal a una tierra en señal de maldición, para que no creciera nada ahí. Entonces, cuando nosotros de nuestros labios no hay sino sal para echarle a todo el mundo, solo sal,
pero no en la medida correcta, sino exagerado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Favoreciendo a la gente o alejándola? Alejándola. Porque la Biblia me enseña que Cristo vino a traernos el Evangelio de la paz. ¿Cuál paz? Que por medio de él el pecador puede acercarse a Dios, porque Jesucristo es nuestra paz. Amén, hermano. Pero si no le presento el Evangelio completo al Señor, del Señor a la gente, sino que simplemente estoy recriminando su mal proceder, porque la verdad el mundo está corrompido, pero no le presento la opción de que puede salir de ahí, pues la gente no quiere nada del Evangelio. Y lo peor, cuando me escucha a mí haciendo y mejor dicho, mandando a todo el mundo para el infierno, y me ven a mí el error, ¿qué dice la gente? Pero eso también es malo. Entonces, ¿por qué no se va para el infierno usted también? Amén, gloria al Señor. ¿Por qué no dice yo me voy a ir para el infierno? Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Mire, el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 5, dice, el 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Son tres funciones que hace el pastor: trabajar, presidir y amonestar. Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Luego, ¿qué le dice? Tener paz entre vosotros. O sea que el problema de los conflictos, las divisiones, las contiendas, los malentendidos en la iglesia no es nuevo. Y que vaya a decir a alguien: no, yo me voy para una iglesia que haya así, bendito Dios, no hay nada, eso, todos son arcángeles. Es una mentira. Porque empezando, quien quiere buscar eso es porque está con una mala motivación. Está buscando un entorno que se sujete a lo que él quiere. Y resulta que el Evangelio no es así. La iglesia es para sujetarnos a la palabra, a la autoridad que Dios ha puesto. No para que todo el mundo se sujete a mí porque yo soy, no. Nosotros no somos nada. El grande es el Señor. El grande es Cristo. Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que dio la vida por nosotros. Y Él es el que nos quiere, amados hermanos, recordar que debemos tener sal por algo muy elemental. ¿Por qué nosotros debemos tener sal en nosotros? Porque usted y yo somos malos. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo no somos santos por nuestras propias obras. Usted y yo fuimos salvados por misericordia, porque la sangre que Cristo derramó fue el precio suficiente para redimirnos de la esclavitud del pecado. Porque un día estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo, que es la vida, se acercó y nos la dio. Amén. O sea que en mí siempre va a haber esa naturaleza corrompida. ¿Y qué es lo único que detiene la corrupción? La sal. Amén, aleluya. Si yo no tengo sal en mí, pues voy a empezar a herer a fuego. Voy a empezar a herer a muerte. Exacto. Amén. Gloria a Dios. Y sin hacer ningún esfuerzo, hermano. Mire, para buscar a Dios, para hacer lo bueno hay que esforzarnos, para hacer lo malo no hay que hacer ningún esfuerzo, hermano. Ningún esfuerzo. Mire, nomás alguien que está aquí sentado y aparentemente está prestando atención puede estar maquinando algo contra la palabra. Ay, me la está echando. Ahí está dejando aflorar el olorcito. El olorcito. Y alguien dirá: pero en la casa de Dios sí. ¿No surgió un pecado del orgullo en la misma presencia de Dios, con un querubín que estaba ahí cerca de Dios? Amén. Entonces, en medio de la iglesia surge pecado, porque la iglesia es la reunión de los sacados del mundo por gracia, no por obras, por gracia.
Amén, hermano. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Por eso yo tengo que tener sal en mí. Amén. Si yo tengo sal en mí, podré influenciar positivamente. ¿Por qué? Porque al tener sal en mí, la sal detiene mi corrupción. ¿Y qué permite que salga? Lo de Dios. Y la gente no quiere nada de lo mismo. Porque voy a hablarle el mismo lenguaje decadente en el cual está. Pero si yo me niego a mí mismo, si yo le permito a Cristo que sojuzgue lo mío, Él va a crecer. Y Cristo sí es necesitado allá afuera. Gloria al Señor. Amén. Entonces la gente va a querer percibir, como dice el apóstol Pablo, el olor fragante de vida que se transmite por causa del Cristo que vive en mi corazón. Gloria al Señor. Amén. Dios nos llama a hacer influencia al entorno. Nos llama, hermanos. Esto no es si yo quiero o no quiero. Si una persona se convierte al Evangelio, es porque Dios lo salvó. Dios lo buscó y lo encontró. Lo limpió y lo vistió. Lo dotó y lo capacitó, lo armó para que no se quede ahí, sino que vaya y se deje usar por Él. Amén, hermano. Pero recuerde que nosotros, Dios no nos manda a pelear con la gente. Amén, gloria a Dios. Amén. A llegar a pelear con los borrachos, con los adúlteros, con los vicios. Marihuana, porque hasta lo chuzan. Bendito el Señor. Amén. Siempre que una persona está en una condición deplorable es por algo. Hubo una ausencia de algo y nosotros debemos trabajar en llegar a ese punto y decirle: ¿sabes por qué llegaste aquí? Porque en un momento tuviste una necesidad y no encontraste la solución. Hoy te la quiero presentar. Se llama Jesús de Nazaret. Él te puede sacar de ahí, te puede volver a lo que antes quería ser. Jesús. Pero hermanos, si nosotros llegamos echándole sal, pues nos cierran la puerta. Me escuchan la primera vez y la segunda, ahí viene el salador. Gloria a Ahí Dios. viene el criticón, ahí viene, no. Amén. Ahí viene que, hermano, recordemos cómo éramos nosotros sin Cristo. Una cantidad de malos hábitos, malas costumbres, idolatrías, algunos hasta con hechicería en la casa. Pero hermano, una persona no va a dejar la brujería hasta que no entiende que Cristo es superior. Yo le puedo decir: bote esos menjures, y al otro día iba y compra nuevos. Bendito Dios. Y después dice: gracias a la evangélica, al evangélico loco ese que me hizo botar esto, voy a comprar nuevos, me dura más. Compra velones nuevos porque es esclavo de eso. Pero cuando una persona entiende que Jesucristo lo ama, que Él vino a hacer la paz para con el Dios Todopoderoso, y entiende todo lo que Dios quiere hacer en él, él solito va y le mete candela a esos menjurjes. Como dice la Biblia que pasó en Éfeso, que la gente sacaba todos los libros de brujería y de hechicería y se hizo un gran montón. ¿Quién les dijo: boten eso? Nadie, eso lo hace Dios. Pero cuando ha entendido que hay un Cristo maravilloso, que hay un Cristo poderoso que quiere salvarle, sanarle, convertirle, transformarle, bendecirle, hacerle una nueva criatura. ¿Quiénes son los encargados de llevar el mensaje? Usted y yo. Usted y yo. Amén. Ahora, esto no quiere decir de que uno va a ser tolerante con el pecado, pero es que si usted tiene sal, si usted es sal, le va a caer sal encima, pero no lo va a salar. Amén. Le va a caer la salecita que le va a dar sabor a la vida insípida que tiene, y le va a caer salecita que va a empezar a experimentar: oiga, este hermano, esta persona vino y yo siento algo diferente, hizo una oración y algo pasó en mi hogar, yo me siento diferente. Entonces va a decir: vuelva, venga. Amén. Venga, porque le cayó la medida correcta de sal. ¿Pero por qué? Porque tenía sal en él. Es como cuando usted de pronto se perfuma y se echa perfume en la mano y usted saluda a alguien. Amén. Usted lo saluda y le bendiga, y no se quedó ahí: ¿cómo está? Ay, qué bonita la camisa, sí, la corbata suya también. No, sino simplemente un saludo. Pero usted se fue y le quedó impregnado el aroma.
Amén. Gloria al Señor. No le echo perfume, pero el freno no. ¿Cuánto podemos bendecir al Amén, Señor? aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, Dios nos llama a que seamos influencia, pero a la manera de Él. No querramos ocupar el lugar de Dios. No. Nosotros no convertimos a nadie, nosotros no sanamos a nadie, nosotros no salvamos a nadie, no liberamos a nadie, no convencemos a nadie. La Biblia dice que ese trabajo lo hace el glorioso Espíritu de Dios que mora en nosotros. Amén. Es Él el que hace ese trabajo. Bueno, y entonces ¿yo qué hago? Estar ahí para que lo vean, que usted y yo somos templo de ese Espíritu de Dios. Amén. Y que en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, hay un rey que gobierna mi vida, que se llama Jesús de Nazaret. Y que no estoy perdido, solitario, por allá, abandonado en este mundo. Tengo un Padre que me ama, que me cuida, que me bendice, que me protege, que aún envía a sus escoltas a que me cuiden a mí y a usted. Amén. Hermanos, y cuando usted y yo entendemos que lo trascendental es ser sal, nosotros tener sal, la gente va a notar la diferencia. Usted no va a tener que decirle, pero respéteme que yo soy evangelio cristiano del movimiento misionero mundial. Al diablo no le importa si somos del movimiento de qué otra. Al diablo respeta si nos ve a Cristo en nosotros. La gente va a respetar, hermano, no van a decir, es que estamos del movimiento. Bueno, porque hay muchos que son del movimiento y son recontra-retorcidos, mentirosos, engañadores, tramposos. Porque eso no es porque yo del movimiento soy salvo, no. Usted y yo somos salvos si Cristo está en mi corazón, si Cristo gobierna mi vida. Si no, no. Amén, hermano. Si no, no. Gloria al Señor. Por eso, hermano, la gente va a entender que verdaderamente se puede ser diferente cuando vea nuestra influencia. Un buen líder no obliga, inspira. Un buen creyente no obliga, inspira, influye. Los otros dicen, uy, yo quisiera ser. No le dice a usted, y mejor que no le diga. Amén. Porque nosotros vamos tremendos. Pobremente, yo sé soy ganador de algo. Vean, no, la gloria es de Dios. La honra es del Señor. Pero de todas maneras Dios nos permite ser colaboradores de su labranza. Amén, hermano. Usted está llamado por Dios a hacer influencia en la cuadra en la que usted está. Por ejemplo, los vecinos no se ganan evangelizándolo tanto. Los vecinos se ganan viendo el testimonio. Cómo trata la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Cómo es el trato con los hijos. Amén. Ellos están, vean, a toda hora ahí. Ellos escuchan lo que usted y yo le decimos, pero más que escuchar están viendo nuestro proceder. Viendo. ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora entramos, hermano? Saben todo. Todo. Hasta todo, hermano, es increíble. Pero ¿a qué hora sabe esta gente tanto? Pero yo la casa cerrada, usted estará poniendo cuidado a la ventana, que la suena la puerta, hermanito, pues saber dónde va, cómo va y con quién va. Que usted y yo nos volvimos famosos, hermano. Amén, hermano. Usted y yo no somos cualquier hermano. La Biblia dice que sobre usted y sobre mí hay un espíritu superior. Amén. Tenemos algo sobrenatural que nos hace ser diferentes. Por donde quiera que pasemos, hermano, quiera usted o no quiera, usted llama la atención. No por, en el caso de las mujeres, por su figura esbelta. Allá va la hermanita, upa, machete. No, es por el testimonio. Por el testimonio. Amén. Por la capacidad que usted tenga para influenciar. Si usted dice en esta noche, si yo me miro, yo estoy como insípido. ¿Me van a votar? No, aquí está el Señor. El Señor crea nuevas todas las cosas. Bueno es tomar decisión antes que sea demasiado tarde. Hoy es un culto misionero. No se nos olvide, no solamente los cultos misioneros, no se nos olvide que usted y yo fuimos llamados, sacados fuera para ser sal de la tierra
y luz del mundo. Amén, hermano. Usted es llamado a ser influencia positiva. Porque el diablo tiene sus agentes que son influencia negativa. Por ejemplo, los que están induciendo a los jóvenes a meter vicio, a robar, los que están induciendo a la juventud a hacer cosas malas. Esos son agentes del diablo, influencian para mal. Pero nosotros fuimos salvados por Cristo. Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Él nos llama que seamos influencia positiva. Jóvenes, ustedes en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en donde quiera, hermanos, que hablen mal de usted y de mí, que hablen mal, que le dé gusto a la lengua, pero que sea mintiendo. Que digan, y cuando van a esculcar, oiga, usted me dijo que tal persona era así, así, y yo lo miré y le analicé, me le fui, le hice un seguimiento, y nada de lo que usted dice es verdad, nada que usted le tiene como envidia. Amén, hermano. Que digan mal de nosotros, dice el Señor, mintiendo, somos bienaventurados. Amén, hermano. Eso nos ayuda a ganar más influencia.